ocupen su lugar, también asimismo nuestros hermanos del equipo de alabanza. Vamos a tomar ese tiempo para poder, bueno, al menos yo compartirles el mensaje de la palabra de nuestro Dios que hoy el Señor puso compartirles a ustedes. Y pues nos vamos preparando, desde luego Biblias en mano. Decía un pastor muy conocido llamado de nosotros, el pastor Irving, si no trae Biblia, procure juntarse con un cristiano, por lo regular ellos siempre traen una. Amén. Eso es bueno. Bien, hermanos, estamos en la segunda carta de Pedro, aún no hemos salido de ahí. Y quisiera en el nombre del Señor terminar prácticamente el día de hoy, el tiempo que pues yo creo que sea necesario. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que hacer después de la una? ¿No? ¿Se puede quedar más tiempo? Bueno, entonces póngale un cojín a su silla. Bueno, vamos a ver qué tiempo el Señor nos permitirá poder estar compartiendo esto, porque entre más iba yo buscando algunas citas bíblicas para respaldar y apoyar lo que el Señor iba poniendo, pues más el Señor iba poniendo la palabra y que desde luego es eterna. Pero procuramos en el Señor, hermano, ser desde luego lo más explícito posible en lo que Dios quiere transmitir en esta hora. Yo creo que desde inicio el Señor nos está mostrando precisamente qué es lo que Él quiere darnos a conocer. Por ejemplo, ese canto que acabamos de entonar, alzaos puertas eternas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y es más, el Salmo no dice que sea Jesús, el Salmo dice que Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria, que Yahweh, el Señor Dios Todopoderoso, pero se entiende que es el mismo, que es el Hijo el que viene en gloria. Y que las puertas eternas se abrieron y se abrirán de nuevo para que regrese nuestro Señor Jesús. Entonces Él es Dios. Lo que está expresando es que Él es Dios. Él es nuestro Señor. Pero bueno, compartiré en la pantalla para que entremos nosotros en materia en lo que el Señor quiere que compartamos el día de hoy. Es segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a buscar el capítulo 3 porque con base en ese capítulo estaremos nosotros teniendo la enseñanza el día de hoy. Y bueno, el título de la enseñanza es así: burlones de los últimos días. Burlones de los últimos días. Ese es el título. Y bueno, encontré una imagen ahí de un bullying, porque prácticamente es como el bullying de los últimos días, del último tiempo. Y encontré esta imagen y bueno, la vi ahí pertinente. Y si alguien quiere a lo mejor también una imagen pues más chusca de los burlones, pues ahí está otra. Burlones de los últimos días. Ahí está el título. Y vamos a leer, primeramente vamos a leer la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Si usted alcanza a leer en la pantalla, pues puede hacerlo desde la pantalla. Tengo el capítulo completo ahí. Y si no lo puede hacer desde la pantalla y desde su Biblia, pues puede ahí buscarlo en su Biblia, segunda de Pedro capítulo 3. Y la escritura nos dice de la siguiente manera: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Hermanos, me detengo ahí. ¿Qué cosas quería el apóstol Pedro recordarles a los queridos hermanos que les estaba escribiendo esta segunda carta? ¿Qué les estaba recordando? Uno, las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado, y segundo, el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de los apóstoles. En eso les estaba refrescando la memoria. Versículo 3. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos
se mofará y dirá, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así termina la segunda carta del apóstol Pedro. Ok, hagámonos una pregunta. Creo que soy el pastor de las preguntas, pero hagámonos una pregunta. ¿Quiénes o cómo son los burlones de los últimos días? Y la respuesta pues nos lo da el pasaje que acabamos de leer, versículo 3, 17 y versículo, creo que es el 15, no, a lo mejor me equivoqué ahí, pero ahí está. Ahora, veamos el 3. ¿Qué dice el versículo 3? Vamos a ver quién o cómo son los burlones de los últimos días. Dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. Ahora detengámonos ahí. ¿Cómo son esas personas burlonas de los últimos días? Son personas que van a seguir sus ¿qué? Sus malos deseos. Son muy similares o parecidos a los pseudo maestros, porque siguen sus propios deseos o propias pasiones. Pero dice malos. O sea, son gente adúltera, son gente fornicaria, son gente que sigue los instintos de su carne, son prácticamente los que practican lo que dijo Pablo escribiendo a los Gálatas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería y toda esa serie de cosas que son obras de la naturaleza propia de pecado. En otras palabras, son personas no nacidas de nuevo que practican y continuarán practicando sus malos deseos. Entonces estas personas así son, los burlones así son personas no nacidas de nuevo. El versículo 17 dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de esos que libertinos, o sea, ahí encontramos otra característica, cómo son
Esas personas burlonas son libertinos. Recuerda, hermanos, que los pseudomaestros dice que la gracia la convertían ¿en qué? En libertinaje. Entonces, estas personas burlonas creen saber mucho de la gracia, pero la han convertido ¿en qué? En libertinaje. Entonces, ahí dice la Escritura que otra característica de esas personas burlonas, ¿quiénes son o cómo son? Pues son personas libertinas, son personas libertinas. Otro versículo, que es el 15, dice, pero intencionalmente olvidan. Ahí póngale el 15, le puse 5, pero es versículo, no, perdón, es versículo 5, sí estoy bien. Nada más que el 17 lo pasé anterior para que viéramos que seguían sus malos deseos y que eran personas libertinas. Pero el versículo 5 dice, intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Yo subrayé estas dos frases que bien las podemos juntar. Intencionalmente olvidan la palabra de Dios. O sea, otra característica de esas personas burlonas es que conocen de la Escritura, pero intencionalmente ¿la qué? La olvidan. Intencionalmente tienen amnesia espiritual. Se olvidan de la palabra de Dios. Y eso téngalo muy en cuenta, hermanos, porque son personas que intencionalmente se hacen que no saben de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios. Y versículo 16. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas, desde luego la del apóstol Pablo, dice hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los que ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Otra característica que vemos aquí que menciona Pedro, desde luego expresándose del apóstol Pablo, de las cartas que él escribió, dice que había personas ignorantes e inconstantes que tergiversaban las cartas que el apóstol Pablo había escrito y también desde luego todas las demás escrituras. Entonces, los burlones son personas que se olvidan de la palabra y no solo se olvidan de la palabra, sino que la tergiversan para su conveniencia y para sus propósitos y para burlarse, desde luego, de los hijos del Señor o de los discípulos del Señor. ¿Ok? Estas son las características. Vuelvo a repetir, son personas que siguen sus malos deseos, son libertinos, olvidan intencionalmente la palabra de Dios, son ignorantes e inconstantes y tergiversan las escrituras, así como las cartas que escribió el apóstol Pablo, que también ahora son parte de las escrituras. Continúo. ¿Qué significa burla? Eso me piso un callo, hermanos, porque yo soy una persona que a veces es burlona y mi esposa me lo ha dicho. O sea, mi esposa me lo ha dicho y a veces hago burla. No sé, a veces en casa por las cuestiones familiares, cualquier cosa nos daba risa, ¿no? O sea, cualquier cosa y nos daba risa. Hoy en día la burla se da muchísimo. Es más, en las redes sociales, en la internet, la burla. Hermanos, los memes, ¿qué son? Y mire, a veces cuando nos juntamos, a lo mejor todos tienen celular. Pero cuando están en un evento, alguien está por ahí scrolleando y encuentra un meme. ¿Qué hace con ese meme? Cuando ve se empieza a reír, ¿no? Solito se empieza a reír. ¿Y qué es lo siguiente que hace? Como no es egoísta, lo comparte. ¡Mira! ¡Mira! Y todos, amados hermanos, ¿cómo se le llama eso? Se le llama burla. ¿Por qué? ¿Qué es la burla? El diccionario Logos Kalogos escribe que viene esta palabra del griego epaikmos, perdón. Es que no sé leer el griego, pero disculpe. Epaikmos, y se traduce como mofa, vituperio, escarnio. Y eso ya suena más grueso, porque dice vituperio y escarnio. No sé si recuerde uno de los salmos que dice que bienaventurado el varón que no se sentó en silla de ¿qué? De escarnecedores.
en gente que está escarneciendo, que está burlándose de manera pública de una persona. La burla es algo tremendo para la Escritura. Muchos proverbios hablan de la burla. Empaimos significa mofa, vituperio, escarnio o burla. Y que a su vez se deriva de la palabra empaiso, que significa burlarse, denigrar o escarnecer. Y esta a su vez se deriva de otra palabra que es paiso y significa jugar. O sea, una persona burlona es la que está ¿qué? Jugando. Ah, es que estoy jugando. O sea, una persona es la persona que, no es en serio, estoy solamente que estoy jugando. Es una persona burlona. Y la palabra paiso, que significa jugar, también se deriva de una raíz que es pais, o pais con S, pais con Z, o pais con S, que se traduce como niño. En el griego, a un pais era un niño. Y dije, ¿y esto qué tiene que ver? Hermanos, los niños son los primeros burlones. Nomás vea las primarias, los kinders, y las primarias, los chiquitos. Alguien se cae, ¿qué hace el otro? Lo ayuda a levantarse y le dice, ay, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? No, ¿qué hace? En otras palabras, una persona burlona es como si fuera un ¿qué? Un niño, un inmaduro. La RAE dice en su página web que burla es una acción, ademán o palabras con las que se procura poner en ridículo a alguien o algo. ¿Qué pretendían entonces los burlones de los últimos días? Ridiculizar a los discípulos del Señor, hacer memes de ellos. Miren, no que su Jesús venía y todas las cosas siguen que igual. Si hubiera habido en aquel tiempo celulares, redes de internet, redes sociales, hermanos, hubieran sido el pan de todos en aquel tiempo los cristianos, porque decían que Cristo iba a venir pronto y era la fecha de que no llegaba. Los querían ridiculizar en público, esos eran los burlones de aquel tiempo. ¿De qué se burlaban o de qué se burlarían los burlones de los que Pedro estaba hablando, de esos burlones de los últimos días? ¿De qué se burlarían? Segunda de Pedro 2:4 dice que se burlarían de lo siguiente: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? O sea, de eso se burlarían. ¿De la venida de quién? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Harían mofa, harían escarnio de que Cristo no había venido. A ver, ¿qué pasó con la venida de Jesús? De eso se mofarían. Ahora, si se mofarían de eso, hago otra pregunta. ¿Qué entendieron sus discípulos por la promesa de su venida? ¿Qué entendieron en aquel tiempo los discípulos cuando Jesús les dijo, yo vendré, me voy, pero regresaré? ¿Qué entendieron los discípulos? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Mande? Que él mismo regresaría con poder. Vamos a ver algunas partes de la Escritura en las que Jesús les dijo que él vendría. Bueno, les dijo que él se iría, pero él les dijo que él regresaría o que vendría. ¿Qué entendieron sus discípulos por la promesa de su venida? San Juan 14 es un capítulo que, hermanos, si quiere saber más de esto, lo puede leer completo, pero yo seleccioné algunos versículos que me hablaban de lo que quiero tocar con ustedes. Por ejemplo, San Juan 14:3 dice ahí, está en su pantalla, dice, y si me voy y se lo preparo, ¿qué dice ahí? La palabra, vendré para llevármelos conmigo. Así que ustedes estarán donde yo esté. ¿Ahí es una promesa o no es una promesa para los discípulos? Desde luego que es una promesa.
Porque si me voy, les voy a preparar lugar y luego vendré y me los llevaré. Hay una promesa de qué? De su venida. Versículo 18. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Ahí está la promesa. Volveré a ustedes. Versículo 18. Versículo 23 de Juan 14. Les contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. ¿Y qué? Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Vaya viendo las promesas que Jesús les hizo. Que él vendría para llevárselos. Segundo, que no los dejaría huérfanos, sino que volvería a ellos. Y tercero, que junto con el Padre vendrían a él y harían morada en él. Esas son las promesas de la venida de Jesús. Ahora, los burlones de los últimos tiempos se burlarían de algo que saben los discípulos del Señor saben. En otras palabras, ellos saben que los discípulos saben que Jesucristo les prometió que regresaría. Creo que aquí me intercalé la diapositiva. Esta creo que va antes. Esta antes, permítame tantito. Esta iría aquí. Que burla. ¿De qué se burlarían los burlones de los últimos días? Ya vimos, de la promesa del Señor, y estamos viendo qué entendieron sus discípulos por la promesa. ¿De qué se burlarían los burlones de los últimos días? Los burlones de los últimos tiempos se burlarían de algo que saben que los discípulos del Señor saben. En otras palabras, ellos saben que los discípulos saben que Jesucristo les prometió que regresaría. A ver, un burlón sabe algo que de quien se está burlando lo sabe. Por ejemplo, una persona que se burla del temor de alguien es porque sabe que tiene temor de eso. Y se va a burlar de eso y vas a ver que le va a poner el dedo en la llaga, porque sabe que tiene ese temor. Entonces, los burlones de aquel tiempo sabían que Jesús había dicho que iba a regresar. Y como no regresaba, ellos querían poner el dedo en la llaga. Ellos sabían que Cristo iba a regresar, que había dicho más bien que Cristo iba a regresar. Pero como no había regresado hasta ese momento, dice, esto nos va a servir ¿para qué? Para hacerles burla. Yuju, yuju, lero, lero, candelero. Esa era la burla. Ahora, pero ¿qué tal? Dice Mateo 24, 48. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espera y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. Este versículo, cuando yo lo estaba leyendo, yo dije, Señor, esto es una joya para los burladores. Bueno, para los cristianos que conocen gente burlona, porque Jesús está hablando de los últimos tiempos. Y vamos a ver la cita, partes de la cita de Mateo completa, pero este versículo me llamó mucho la atención. Porque los burladores, hermanos, o sea, las personas burlonas de los últimos días, el Señor los considera como siervos malos, según el pasaje que está ahí. Porque ¿qué diría un siervo malo? ¿Qué diría un siervo malo según este pasaje de lo que Jesús está hablando? El siervo malo diría, mi Señor está ¿qué? Demorando. ¿Qué dicen los burlones? El Señor ya sé qué, ya se tardó. O sea, saben que viene el Señor por lo que había dicho, pero dice, ya sé qué, ya se tardó. Y como ya se tardó, comienzan a hacer lo que dice Pedro, a guiarse por sus propios deseos y pasiones. En este caso, empiezan a golpear a sus compañeros. ¿Qué es golpear?
a hacerles bullying, a maltratarlos o, en otras palabras, a burlarse de sus propios compañeros o de sus propios consiervos. Lo peligroso de esto, hermano, es que los burlones no estarían fuera. Los burlones estarían ¿qué? Dentro. Pero el Señor los consideraría como siervos malvados. Hermanos, ¿será que entre nosotros haya burlones de este tipo, de los últimos días? Aquella persona que piensa, hermanos, no, pero yo nunca he pensado que el Señor ya tardó. Yo sé que el Señor viene. A ver, preguntas, ya a lo mejor me estoy adelantando, pero ¿se está usted comportando a la altura de un siervo fiel o de un siervo malvado? ¿Qué hace un siervo malvado? Golpea a sus ¿quiénes? A sus consiervos. Si hay problemas en la iglesia entre cristianos, así como burlándose, como golpeándose, bueno, a lo mejor no son golpes físicos, pero si hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones entre los cristianos, puede ser porque hay un burlador ahí, un burlón. Esto puede suceder. Miren, a mí me dio mucho coraje después. De momento así me reí, pero dije no. Como pasaron los días de Semana Santa, pusieron un crucifijo, pusieron una cruz con un varón gordo y dijeron, decía el meme, qué buena estuvo la cena. Y yo de momento me quise reír, pero el espíritu dentro de mí, hermanos, me redargulló y me reprendió. O sea, no pueden hacer un meme de mi Señor. Los memes de los cristianos, si usted los tiene, bórrelos de ahí, quítelos. Si aluden al Señor, quítelos. La burla es del maligno. Y si se lo enseña a otro hermano, arrepiéntase. Arrepiéntase. Los memes son burlas. Y hacen memes de gente cristiana, de autoridades, etcétera. Pues burla. Ahora, ¿qué estamos viendo? Que los burlones de los últimos días, ¿de qué se iban a burlar? De que Cristo no había regresado, de su venida, de la venida de Cristo. Ahora, continuó. ¿Qué entendieron sus discípulos por la promesa de su venida? Vimos unos versículos, vamos a ver otros. ¿Qué entendieron sus discípulos por la promesa de su venida? Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Versículo 28. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Ahora, según San Juan 14, no quiero pasar al 16, pero el 14, cuando Jesús les dijo que iba a venir a ellos, iba a venir con el Padre, iban a estar con ellos, ¿a quién o a qué se refería? A lo que dice el versículo 26. ¿A qué se refería? A que iba a venir ¿quién? El Espíritu Santo, y Él iba a ser presente ¿a quién? A Cristo y ¿a quién? Y al Padre en la vida de ellos. Jesús iba a venir por el Espíritu Santo. Por eso Él les dijo, les conviene más bien que yo me vaya, porque si no, no vendría. Y vendré. Entonces, ¿la promesa de su venida se cumplió? Sí. ¿En dónde? En la venida del Espíritu Santo. Pregunta, viene alguien y se burla. Cristo te dijo que venía y no ha venido. ¿Qué crees? Respuesta, ¿qué crees? Ya vino. Y está en mí. Y es más,
está el Padre también en mí. ¿Pero cómo? Por el Espíritu de Dios que está en mi vida. Y ciérrale la boca a los burlones. Continúo. Versículo 16. Jesús dijo, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme, o sea, regresaré. ¿A qué se refería Jesús ahí? Un poquito y me van a ver, otro poquito y ya no me verán, otro poquito y me van a volver a ver. ¿A qué se refería? Al tiempo de su muerte, sepultura y su ¿qué? Y su resurrección. A eso se refería. Pregunta, ¿regresó Jesús de entre los muertos? Lo prometió, lo dijo y lo cumplió. Jesús regresó y regresó vivo y se presentó con pruebas indubitables a más de 500 personas. Él regresó y regresó de entre los muertos, vivo para la gloria de Dios. Versículo 22. Lo mismo les pasa a ustedes, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Pregunta, ¿a qué se refería esto? Al momento de ¿qué? De la resurrección. Lo volvieron a ver y ¿quién les quitó esa alegría? Pregunta, entonces los burladores iban a venir. A los que no vieron a Cristo resucitado, pero Pedro les asegura y les dice, mis queridos hermanos, ¿qué creen? Nosotros lo vimos. Él regresó y regresó vivo. Amén. Ahora, continuamos. ¿Qué más entendieron los discípulos por la promesa de su venida? Ahora vamos a ver Mateo, ahí no le puse, pero es Mateo 24. Busque Mateo 24. Bueno, sí le puse, ahí está. Es Mateo 24, es el capítulo 24. Donde no tiene donde empieza el párrafo, el texto, es el versículo 1 y luego sigue el 2 y así sucesivamente dentro de los que voy a ir mencionando. Mateo 24. Si lo tiene en su Biblia, búsquelos, voy a ir mencionando los versículos, si no, y si alcanza a ver en la pantalla, pues ahí está en su pantalla. Versículo 1 de Mateo 24 dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron todos los edificios ¿de qué? Del templo. Hermano, eran edificios preciosos, altos, grandes, con unas rocas y piedras monumentales. Eran edificaciones para asombrar a la gente. Ok, versículo 2. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Hasta ahí se queda. ¿Y los discípulos cómo se quedan? ¿Cómo cree usted que se quedan los discípulos? Imagínense, un palacio tan grande, un templo tan grande, y Jesús les dice, les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y todos se quedan así como... Ok, más tarde, dice el versículo 3, más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ahora sí, le preguntan en privado, ¿cuándo sucederá eso? Y subrayo, ¿cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Aquí ya le preguntan otras cosas. Prácticamente una pregunta en tres, o sea, o tres en uno. ¿Cuándo sucederá eso? O sea, ¿cuándo sucederá qué? Lo que les había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo va a suceder eso? Y le hacen otra pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y tercera, ¿y del fin del mundo? Prácticamente hay tres preguntas. Hermanos, ¿cuál de las tres les contestó Jesús? Lean todo el capítulo y se van a dar cuenta. Versículo 26. Por eso, si les dicen, mire, que ahí está en el desierto, porque le preguntaron cuál será la señal de tu venida, o sea, ¿cuándo vamos a verte de nuevo aquí en la tierra? Y les dice, si alguien les dice, miren, ahí está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa,
no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente y se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién ha tenido el privilegio de ver un relámpago? ¿Cómo es el relámpago? ¿Y qué le quedó? A ver, dígame cuántas curvas tenía el relámpago, cómo era. O sea, nada más vio que la luz ¡tras! Y salió de un lado y se fue al otro y adiós. Bueno, pues así será que mi venida. Entonces, Señor, ¿qué pregunta les está contestando aquí? ¿Cuál será la qué? La señal de tu venida. Bueno, mi señal va a ser esta. ¿Han visto los relámpagos? Bueno, así va a ser mi venida. ¿Quieren una señal? Ahí están los relámpagos. Ay, Señor, así va a ser mi venida. ¿Ok? Así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Le digo, yo seleccioné algunos versículos. Usted puede leer el capítulo completo en su casa, detenidamente, y si quiere analizar más escatológicamente de qué se trata, puede hacerlo. Versículo 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. ¿Qué pregunta está contestando aquí Jesús? ¿Cuál será la señal de qué? De tu venida. Porque dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. ¿Y qué va a pasar? Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará que a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Bueno, ¿qué pregunta está contestando aquí Jesús? La segunda, ¿cuál será la señal de tu venida? Hermanos, la primera pregunta no le dio fecha, porque le dijo, ¿y cuándo sucederá eso? De que no quedará piedra sobre piedra. Bueno, según la historia, sucedió en el año entre el 70 y el 71, con Tito Vespasiano, llegó y arrasó Jerusalén, y es más, para que no volvieran a tener su culto ahí, los judíos, derribó todo el templo. Y no quedó piedra sobre piedra. El único vestigio que queda es lo que le llaman el muro de ¿qué? De los lamentos. Y ese no es parte del templo, era parte de las orillas. Es lo único que les quedó. Santo Dios. No es llamada del cielo. Ya voy a pagar. Ahí está. Amados en el Señor. La primera pregunta, ¿cuándo sucederá esto? Sucedió y sucedió alrededor del año 70, 71. ¿Cuándo sucederá esto? No les contestó fecha, pero sucedió. Se cumplió. ¿Cuál será la señal de tu venida? Fue la segunda pregunta y les dio las señales. Así como el relámpago se muestra y sale de un lado y se va al otro, así será mi venida. Es más, la señal del Hijo del Hombre aparecerá ¿dónde? En el cielo. Y dice que todos los pueblos de la tierra se angustiarán nada más de verlo y verán al Hijo del Hombre venir ¿sobre qué? Sobre las nubes. Lo van a ver. Ahora, vamos. Lo que les decía anteriormente, la venida de Jesús por el Espíritu Santo, ¿es lo mismo que está hablando Mateo? O sea, Jesús dijo, vendré pronto, y vendré y mi Espíritu vendrá a ustedes, y ahí estaré con ustedes. De eso es de lo que está hablando también aquí Jesús cuando dice que mi venida será así. ¿O es otro evento? ¿O es algo diferente?
a qué venida se está refiriendo Jesús aquí en Mateo 24? ¿A la misma venida de Juan 14 y 16? Y que va a reunir al sonido de la gran trompeta y de las trompetas que habla Apocalipsis. Y necesitaríamos ir a ver de qué trompeta habla. ¿De la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 o la 7? Entonces, el evento anterior de vendré, me iré, vendré, estaré con ustedes, ¿no es el mismo evento que el que está hablando en Mateo 24? Vamos a continuar. Entonces, ¿qué entendieron sus discípulos por la promesa de su venida? Versículo 36 de Mateo, continuó, dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. ¿A qué venida del Hijo del Hombre se refiere aquí? Dice que serían como en los días de ¿qué? De Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Noé? Por cierto, no fueron 40 años los que predicó, por si se perdió de la predicación de ayer y del error del pastor, ahora se lo corrijo, 120 años predicó Noé. Y se burlaban de él. Dice que sería como en los días de Noé. O sea, la burla se intensificaría. Versículo 44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Hermanos, por eso a mí eso de andar buscando fecha cuando va a regresar Jesús, ya lo dejé en paz. Hubo un tiempo en que sí me metía y veía, y que la semana 70, y que empezaba yo a ver todo este tipo de escatología, y dije, ¿sabe qué, Señor? Tu palabra dice que tú vas a venir cuando menos te espere. Pero como ladrón, ¿para quién? Como ladrón para el que está bien dormido. Pero para mí Jesucristo viene no como ladrón en la noche. Para los impíos sí. Para mí Jesús viene cuando menos me lo espere, pero estoy preparado. Con gozo, con alegría, no con angustia, que hermanos, ¿cuántos se van a ir con el Señor? Porque hoy, si tú no estás preparado, es más, los que no vinieron a la reunión de hoy se quedaron. No, pues, ay, Señor bendito. Tu lámpara está llena de aceite, porque si no el Señor vendrá como ladrón y tú te vas a quedar. Ay, ay, qué miedo. No, miedo para los incrédulos, gozo para nosotros. Ahora, hermanos, pero esta venida, la venida del Hijo del Hombre, que viene cuando menos lo esperan, que será como en los días de Noé, ya pasó. ¿Está pasando o va a pasar? Pregunta, como dice Mateo, ¿ya todos los pueblos de la tierra lo vieron y temblaron? No. Vamos a regresar a Pedro, en las citas bíblicas de Pedro, a partir del versículo 8. Pero no olviden, queridos, ¿qué? Queridos hermanos. ¿A quién se dirige? A los hermanos, a la iglesia, de quienes estaban burlando esos burlones de los últimos días. Dice, queridos hermanos, que para el Señor un día es como ¿qué? ¿Un día es como qué? Como 1000 años. Y si lo calculamos en ese tiempo, ¿qué tiempo tiene que no ha venido el Señor y que prometió que vendría? ¿Mande? ¿Qué tiempo tiene? Apenas ¿qué? Apenitas 2 días. Así es que burlones, escuchen, para el Señor es como ¿qué?
Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así es que Él dijo, vengo pasado mañana. ¿Me explico? O sea, ahí los burlones, ¿dónde quedan, hermano? O sea, según los tiempos que calculaba más o menos Pedro, dice, pues tiene ya para nosotros, o sea, para ellos entonces que estaban viviendo el año 55, por ahí más o menos. ¿Me explico? O sea, ya para nosotros han pasado más de 2000 años, pero para Pedro dice, señores, el Señor apenas lo acaba de decir, en el reloj de Dios tiene milésimas de segundo. Queridos hermanos, para el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años. ¿Sí, 1000 años? Es como un día. O sea, lo que Él puede hacer en 1000 años lo puede hacer en un día, y lo que Él quisiera hacer en ese día lo puede hacer ¿en qué? En 1000 años. O sea, para el Señor no hay tiempo. Él es eterno. Ay, es que ya se tardó. Y para el Señor dice, a ver, ya me tardé para ti, para tus cálculos de tiempo y de edad. Pero el Señor no se ha tardado. Versículo 9 lo dice. El Señor no tarda en cumplir ¿qué? Su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino todos se arrepientan. Ese es el anhelo del Señor. Es más, hermanos, el tiempo a nosotros se nos agota, pero a Dios no. Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo, ¿y sabe hasta los cuántos años se lo dio? Hasta los 25 años después de que le dio la promesa. 25 años. A veces Dios te dice algo y ya quieres que inmediatamente te lo dé. Estamos en la era del microondas, ya lo metiste y ya se guisó. A ver, hermanos, para el Señor no hay tiempo. ¿Qué promesa te ha dado Dios? Y dices, es que todavía no se cumple. Señor, me prometió un esposo y ya ando en los 30 y los 40. ¿Y dónde estará el esposo? El Señor no tarda, como muchos la tienen por tardanza. Así es que si te lo da a los 80, el Señor cumplió. Pero ya para qué, el Señor cumplió. Pregúntele a Abraham, pregúntele a Sara, que le prometió 25 años antes y todavía estoy muchachón, aguanto un hijo. Pero cuando llegó a los 100 y le dijo, ahora sí viene el hijo. Ay, Señor, ¿y ya para qué? Ya estamos los dos pasitas, ¿y qué vamos a hacer? Ni siquiera voy a poder jugar con el chamaco. Ay, mijo, espérame. Hablo para mí, hermanos. ¿Que estás loco, Abraham? ¿Cómo se te ocurre? Un niño a esa edad. Si ves a los 30, hermanos, los médicos se espantan de que alguien está embarazada. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se le ocurre a él? Porque para él no hay tiempo. Amén. Es así, mi Señor. Cuando Abraham lo lleva a la tierra prometida y le promete el hijo y luego dice, mire, tu descendencia va a poseer esta tierra. ¿Pero qué crees? Van a ser esclavos en otra tierra y al tiempo la van a poseer. ¿Sabe cuántos años pasaron? Más de 400 años en cumplir su promesa. ¿Dios se tardó? Según el mundo, según el tiempo del hombre, se tardó 400 años, pero para Dios no hay tardanza. Él tiene sus tiempos, Él tiene sus momentos, no se tarda el Señor, Él tiene su tiempo. Él nos metió en el tiempo para que lo vivamos, pero sus tiempos son perfectos. Sus tiempos son perfectos. Todos los burlones, Dios ya se tardó, yuju, yuju, lero, lero, Cristo no vino. Pues ¿qué creen? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él no tarda su promesa como ustedes dicen que ya se tardó. Pero ya se murió los otros y ya, sí, no hay problema, para Dios no hay problema.
Es más, los muertos van a ¿qué? A resucitar, señores. Pero ya cuántos años lleva ahí muerto, ya hasta se pudrió. No te preocupes, el Señor hace que de lo podrido surja vida. Si no lee al profeta Ezequiel, huesos secos y secos en gran manera, nada más ordena al Espíritu que venga de los cuatro vientos, sople vida, y vida hay. ¿Hay problema para el Señor? Señor, y ya todo viejito, ¿ya qué voy a hacer con un hijo? ¿Acaso no puedo darte la fortaleza yo, que soy el Dios de la fortaleza? Versículo 10. Pero el día del Señor, aquí ya le llama el qué, el día del Señor, le llama la venida del Señor. Vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Hermanos, ¿ya pasó esto? No, esto no ha pasado. Esto no ha pasado. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. ¿Ya pasó esto? No, no, mis hermanos. Si a veces con un temblor de 8 puntos y tantos o de 9, que es el máximo, sienten que se los traga la tierra. Esto de ver el cielo desaparecer en un estruendo espantoso. Ay, Dios mío. Dice que los elementos, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué pasará con los elementos? Serán destruidos, dice otra versión, fundidos por el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. ¿Ya pasó esto? No. Pero va a pasar. Ya que todo será destruido de esa manera, no deberían vivir ustedes. Y el apóstol Pedro siempre aprovecha algo. Dice, miren, ya que va a ser destruido todo en esta tierra, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida de Dios? La venida del día de Dios. Pero es que tarda. Viva la fiesta y la alegría. Tarda el Señor. Hermano, ¿qué problema hay? Ay, pecas, al rato te arrepientes. ¿Qué problema? Tú dale. Eso dicen los burlones, los falsos maestros, los pseudo maestros. No, mis hermanos, si usted piensa que hoy no viene el Señor, puede ser que hoy venga. Amén. ¿Ok? ¿No deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando que ansiosamente? Hermanos, ¿cuántos amanecimos hoy? Mire, si yo no hubiera predicado de esto, a lo mejor no hubiera amanecido ansioso, amanecí ansioso. Es más, cuando estábamos cantando, ¿quién es este Rey de Gloria? El sol puestas, puertas eternas. Había un ansia en mí, Señor, ven ya. O sea, espera lo ansioso la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, ¿según su qué? Su promesa. Nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Esa es mi esperanza. Hermano, ¿y de qué tamaño serán aquellos bloques que caerán del peso de un talento y que lloverá fuego? Hermano, si quiere investigarlo, puede tenerlo de manera teórica, pero si quiere saber exactamente qué tamaño, quédese. Y ahí me dice de qué tamaño era. Dice Pedro, sigue diciendo, versículo 14. Por eso, queridos hermanos, otra vez vuelve a decir, queridos hermanos, me encanta Pedro. Por eso, mis queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios
los halle sin qué, sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, según la estatura del cristiano, esta es la medida. O sea, ven que los niños a veces les ponen una regla ahí en la parte de atrás de una pared y le dicen, te voy a ir midiendo, cada vez que cumple años lo pone ahí y le traza, ¿no? Hay unos que pues no llegamos a tanta, ¿no? Hay otros que van creciendo. Ahora, en la medida del Señor hay gracia y hay conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde estos días, este año, estos meses, hoy, hasta dónde pudiste crecer? ¿Qué más conociste del Señor hoy? Y hermanos, esto es un asunto muy personal. Muy personal. Solamente usted tiene la respuesta. ¿Qué estatura tengo en el crecimiento de la gracia y el conocimiento de mi Señor Jesús? Porque podemos aparentar que lo conocemos y que tenemos gracia, pero a la hora de la hora se ve si hemos crecido en la gracia y el conocimiento del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿sabe cuándo se vio manifiesto que ya había crecido en la gracia? Cuando tenía un aguijón en su carne. ¿Y sabe qué pasó? Dios enviaba un mensajero de parte de Satanás que lo abofeteara. Nos llegaba un demonio y ¡pa! Dice que lo abofeteaba. ¿Y qué es abofetear? Dar cachetadas en la cara. ¡Pa! Señor, quítame este desgraciado demonio que... No dijo eso Pablo, eso lo dije yo. O sea, yo lo diría, Señor, quítame este desgraciado demonio que viene y me cachetea. Y le dice el Señor, y lo pide 3 veces. Y le dice, ¿qué le dice el Señor? Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí creció en la gracia, como no tiene idea. ¿Por qué? Porque si no había entendido Pablo qué es gracia, ahí lo entendió a la perfección. Pablo, no se trata de ti, se trata de qué, de mí. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que yo he hecho por ti. ¿No te basta eso? ¿No te basta que envíe a mi hijo unigénito a morir por ti? Dime, ¿quieres algo más? Tú no te ganaste mi favor porque hayas dejado el judaísmo y hayas tenido todo como basura. Tú no te ganaste mi favor por eso. ¿Sabes por qué te ganaste mi favor? Por lo que Cristo hizo a favor tuyo. Hermanos, un día estaba llorando así por mi mamá y decía, Señor, ella ha predicado tu palabra, mira cuánta gente se ha convertido. Casi, Señor, ¿no has visto lo que ha hecho? ¿Por qué no le quitas el dolor?
Y el Señor me dice, mijo, no has entendido la gracia. Si yo voy a sanarla, si yo voy a levantarla, o voy a permitir que muera y se levante el día en que se levantarán los muertos, no es por lo que ella hizo, es por lo que hizo mi hijo a favor de ella. Eso es gracia. Y cerré mi boquita y dije, Señor, dale como tú quieras. Es como si yo estuviera intercediendo por el apóstol Pablo y Señor, quítale el aguijón al pobrecito. Viene y lo cachetea un demonio. Señor, quítaselo. Mira todo lo que ha hecho, levantó iglesias, compartió la palabra, sanó enfermos, liberó endemoniados. Señor, ayúdalo por favor, está sufriendo. Es más, la cárcel es su hotel, cada ciudad, cárcel, cárcel. Señor, mira su espalda, cómo está del pobrecito Pablo. No se trata de Pablo, se trata de mí. Hermanos, entre tanto esperamos a Jesús, ¿no nos hace falta crecer un poquito más en la gracia? Ay, Señor, pues mira lo que me está pasando. Y el Señor dice, mi hijo, ahí te van unas vitaminas de gracia, porque todavía como que eres un desgraciado. ¿Me va bien? Feliz y contento. ¿Me va mal? ¡Ay! ¿Qué hice, Señor? A ver, te va bien no es por bueno, te va mal tampoco es por malo. Es por un propósito que Dios tiene. Entre tanto viene el Señor, hermano, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Él. Pablo dice, hermano, escribiéndole a los filipenses, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino prosigo, sigo conociendo al Señor. Hermano, si Pablo dijo esto, ¿usted ya conoce a Jesús en verdad? ¿O le falta todavía? Póngase en la reglita y diga, Señor, hoy quiero conocerte otro poquito. Porque por eso a veces llegan los burladores, y a veces nos agarran en curva y no sabemos qué decir. Crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor. Entonces pregunta otra vez, ¿qué entendieron sus discípulos por la promesa de su venida? Yo escribí lo siguiente, diríamos en resumen que los discípulos sabían que Jesucristo vino, viene y vendrá. ¿Vino cuándo? Cuando llegó el Espíritu Santo a sus vidas. ¿Viene cuándo? Cuando cada persona recibe al Señor y Jesús sigue llegando a la vida de las personas. Y hermanos, vendrá. No ha venido. El Señor vendrá. Entonces, Cristo vino, Cristo viene y vendrá. Para los discípulos de hoy día es la verdad. Ahora, le hago una pregunta. ¿Ustedes piensan lo mismo? Jesús vino, viene y vendrá. ¿Usted piensa lo mismo? ¿O piensa lo mismo porque yo lo escribí ahí? Ahora, le hago una pregunta. ¿Cómo va a venir? ¿Será un arrebatamiento? ¿Será que todo ojo le verá? Y alguien dijo, hermano, es que como dice la Biblia, todo ojo le va a ver y por medio de la internet todos lo van a ver. Pues tienen razón. Imagínense que lo estén filmando y todo el mundo ya enredado, o sea, en la red. Todos lo van a ¿qué? Todos lo van a ver. ¿Eso va a suceder? Eso va a suceder. El Señor dijo, todos lo van a ¿qué? Todos lo van a ver. Porque si se aparece del lado de Japón, ¿cómo lo van a ver los occidentales? Eso es otra historia. Y la Biblia dice que todos lo van a ver y vendrá en una nube. Entonces, si Jesucristo vino, viene y vendrá, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Piensa lo mismo? ¿Qué debemos saber hoy día
los discípulos de Jesucristo respecto a su venida? Primero, que Él vino. ¿Cuándo vino? Dice Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido ¿bajo qué? Bajo la ley. Él vino. ¿Él vino o no vino? Él vino. Y vino en su tiempo y vino en su momento. Segundo, debemos de saber que Él viene o que está viniendo. Lo que dice Juan 14:18-20, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de un poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Esta no es la segunda venida. Esta no es la venida de la que habla que todos lo verán, porque aquí dice que el mundo no lo verá, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes me darán cuenta de que se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Hermanos, una pregunta, ¿usted ya se dio cuenta de que el Padre está en usted y de que el Hijo también? ¿Ya se dio cuenta? Porque si no, despierte y le predicamos el Evangelio para que se dé cuenta de que Cristo ya vino y de que viene. Amén. Mateo 28:20 dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Vino o no vino? Sí vino y está aquí. ¿Viene? Pues está viniendo porque cada vez más personas se hacen discípulos de Él. Segunda Timoteo 4:1 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Ahora, este versículo habla de que Jesús viene, o de que vino, o de que vendrá. Que vendrá. Este pasaje dice que vendrá. ¿Por qué? Que debemos saber hoy día los discípulos de Jesucristo respecto a su venida, que Él vendrá. Ya vimos Timoteo, ahora Tesalonicenses 4 del 15 al 18. Es 15 al 18, no 1815. Dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Aquí Jesús vino, está viniendo o vendrá. ¿Esto ya se cumplió? No. Entonces el Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá? Dice que descenderá del cielo con voz de mando, habrá un arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya resucitaron los muertos en Cristo? No. ¿Y los que estemos vivos? ¿Usted es de Cristo y está vivo? Bueno, los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados. ¿Ya fue usted arrebatado? No. Junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿Ya pasó esto? Entonces, ¿Cristo viene de esta manera? ¿Usted lo cree? ¿Qué va a pasar con su familiar que murió en Cristo? Será resucitado. Amén. No le digo si va a conocer a mamá o papá o a sus hijos. ¡Ay, mis hijos! No. O sea, no le digo esto, que a lo mejor los conozca o no los conozca, porque dice que seremos como hermanos, si no estaremos ahí, Señor, gracias, que llegamos otra vez en familia, mamita, ¿cuántos te extrañen? Pues no, será diferente, hermanos. Amén. Y el Pablo le decía, anímense con estas palabras. Ahora, Pablo, en Tesalonicenses Pablo era el que le decía, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, hermano, le animo. Si alguien se murió en Cristo, resucitará. Y si usted está vivo, cuando suceda esto, ¿qué cree? ¿Qué cree? Será arrebatado. Arrebatado. Es más, Pablo en otra de sus cartas
Corintios expresa cómo va a pasar. Dice que será como en un abrir y cerrar de ojos. Haga un ejercicio. Abre y cierre los ojos. Nada más no los cierre y se quede ahí. Abre y cierra los ojos. Bueno, así será. Dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Este cuerpo tan hermoso, tan bello, tan juvenil, tan atlético, diga. Este cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojo. Y para los que no, pues ese cuerpo arrugadito, de pasita, que ya las cremas no pudieron hacer más ni las cirugías, bueno, será transformado en un abrir y cerrar de ojo. A la final trompeta. ¿Ya pasó esto, hermanos? ¿Cómo va a pasar esto? Miren, mi cuerpo cada día más viejo. O sea, esto no ha pasado. Ahora, ¿qué debemos saber hoy día los discípulos de Jesucristo respecto a su venida? Que Él vendrá. Apocalipsis 19:10 dice, me postré a sus pies para adorarlo ante un ángel, dice, pero Él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la ¿qué? La profecía. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Los gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto, sobre el muslo, lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es Él, hermanos? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús es el Rey de la Gloria. A Él sea la alabanza, a Él sea el honor, a Él sea el poder. Bendito sea su nombre. Así se verá en gloria. Así viene. Alabado sea el Señor. Hermano, dice que le siguen los ejércitos. Y eso es interesante. Ahora, si el Señor vendrá, en Apocalipsis 19, seguimos en Apocalipsis 19, veamos algunos otros versículos. Versículo 7, perdón, Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. Miren que ¿qué? Que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Esto lo dice Jesús. Versículo 12, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Versículo 17, el Espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Estas son de las últimas palabras de Apocalipsis. ¡Wow! Hermanos, el último de los apóstoles que vivió sobre la tierra fue Juan. Andó alrededor de los 100 años cuando escribió estas cosas y vio estas cosas. Y ansiosamente esperaba que sucediera esto. Deténgaseme ahí. Si Jesús viene, como dice Tesalonicenses, en una nube y arrebatará a los que son suyos, resucitará a los muertos en él y se los llevará a su presencia. Es la misma venida de la cual está hablando aquí y de la cual también hablaron los profetas que dirían que viene el gran día de Dios terrible. Lo profetizó Daniel, lo profetizó incluso
Ezequiel, y dice, viene el día grande y terrible del Señor. Malaquías, Joel, dice que viene día grande y terrible. Yo encontré dos pasajes que no se los escribí ahí, pero que quisiera leerlos. Joel 2, versículo 30 al 32. Aquí sí búsquelo, agarre su Biblia y búsquelo. Por eso yo le decía, hermano, que si tenía tiempo, vamos a ver pasajes de la Escritura. Joel capítulo 2, versículos 30 al 32. Joel 2 del 30 al 32. Dice, en el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. ¿Cómo le llama ese día? Joel le llama el día grande y terrible. Hermanos, pero día grande y terrible ¿para quién? Para los inconversos, para los que no quisieron recibir su mensaje. Sería el día grande y terrible, pero para nosotros, día glorioso. Hay un libro que casi no leemos, que es Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Lo dice Joel, Amós, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc y Sofonías. Ahí está, Sofonías. Sí, es un nombre de un libro, de un profeta, y está escrito ahí en su Biblia. Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Dice el versículo 14 de Sofonías, capítulo 1. Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Así será el día del Señor. Y búsquele más pasajes, porque Pedro dice, hermanos, que los profetas hablaron de ese gran día. Y recuerde lo que dijo: tenemos la palabra profética más segura. Entonces, si alguien dice, es que Cristo no ha venido, y va a ver, señores, los profetas lo hablaron. Joel lo habló, Sofonías lo habló, los demás profetas. Y busca del día grande y terrible del Señor, no se refiere solo a toda la angustia que pasó Israel, se refiere a toda la angustia que viene para todas las naciones de la tierra. Pero hermanos, hay dos posturas en el mundo del pueblo del Señor. Hay dos posturas. ¿Será que el Señor nos lleve antes de la gran tribulación? ¿Será que el Señor nos lleve después de la tribulación? ¿O hay otra más que dicen, o será que el Señor nos lleve a mitad de la tribulación? La gran tribulación es un periodo de angustia que viene sobre la tierra cual nunca antes lo ha visto, y se cumplirán muchas de las profecías que están escritas en Apocalipsis y en otros libros de la Biblia. Como un terremoto que viene, el más grande sobre toda la tierra, como lluvia de granizos del peso de un talento, como lluvia de fuego que caerá sobre la tierra. Esto nos pasará a nosotros. ¿Será que nosotros lo sufriremos? ¿O será que el Señor venga antes por nosotros y nos lleve, nos guarde en su presencia, y cuando termine la gran tribulación, ahora sí venga de nuevo con su caballo blanco, sus ejércitos detrás de él, que son los que están vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, que usted sabe quién es? Y vendrá a hacer guerra al anticristo, al falso profeta, a la bestia y a todos aquellos que se opongan con el pueblo escogido de Dios. Hermanos, ¿serán dos eventos diferentes?
Si Cristo vino, viene y vendrá, el evento de que Jesús vino, él ya se cumplió ese evento. El evento de que Jesús viene está viniendo al corazón y a la vida de las personas por el Espíritu para hacer presente la persona de Él y del Padre en la vida de las personas. Pero Él vendrá. ¿Será que hay un arrebatamiento antes y otra venida después? Yo veo que en este tema hay cristianos que hasta se pelean. Pero de una cosa estoy seguro, hermano. Él viene. Y yo estoy listo. Y si no estoy listo, crezca en la gracia y el conocimiento del Señor. Y espérelo con ansias. ¿Por qué? Porque Él viene. Sea que esté muerto, sea que esté vivo, sea que pase la gran tribulación o no la pase, sea al principio, sea en medio o sea al final. Hermanos, Cristo viene. Pero hermano, díganos cuándo va a venir. Nadie sabe el día ni la hora. Y no es que evada yo esos temas, porque he leído mucho de esos temas, pero nadie se pone de acuerdo. Lo que sí sé, y eso se lo aseguro y se lo firmo en blanco, que Cristo viene. Y hermanos, yo estoy seguro que me voy con Él porque soy pastor, porque soy re buena onda. No, por la pura gracia de mi Señor. ¿Usted sabe esto? ¿Lo sabe? ¿Lo está viviendo? ¿Qué hacer los discípulos de Jesús de los últimos días ante los burlones, de los últimos días? No estoy aquí citando a los mormones, Se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no estoy citándolos aquí. Dice, ¿qué hacer los discípulos de Jesucristo de los últimos días ante los burlones de los últimos días? Hay algo que quisiera a lo mejor aclarar. Hermanos, ¿cuándo empezaron los últimos días? ¿Mande? Prácticamente desde que Jesús llegó a esta tierra, ahí empezaron los últimos días. Y si lo contamos al tiempo del Señor, apenas llevamos 2 de los últimos días. O sea, los últimos días empezaron con Jesucristo. Ahí empiezan los últimos días. Porque muchas de las cosas se cumplieron en esos primeros años y se siguieron cumpliendo. Pero no se ha cumplido todo. Por ejemplo, una de las señales que dejó Jesús para su venida y la destrucción del fin del mundo, o el fin del mundo más bien, es que sería predicado el evangelio a toda criatura. Y entonces vendría ¿qué? El fin. Esa sería la gran señal. Esa sería la gran señal. Pero hermanos, ¿quién puede saber? A ver, ¿ya se le compartió el último monigote aquí en la tierra? No, todavía no. Es más, ¿quién es? ¿Quién sabe? Entonces, ¿cuándo viene Cristo, hermanos? ¿Cuándo viene? Posiblemente venga hoy. Yo vengo, ¿qué? En breve. Él viene, ¿qué? Pronto. Viene en breve, viene pronto. Escribo lo siguiente ahí, hermanos. Ante la verdad innegable de que Jesucristo viene, los burladores de los últimos tiempos estarán acechando a los discípulos del Señor con sus mofas, escarnios y vituperios, diciendo que ya se tardó o que quién sabe si vendrá, pretendiendo hacerlos dudar de su palabra prometida. Pero los verdaderos discípulos siempre responderán: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él dijo, Él hará. Él viene pronto. Sí, ven, Señor Jesús. Fin de la presentación. Por último, les digo algo, hermanos. ¿Cuál fue el primer burlador? No de los últimos días, pero el primer burlador, ¿quién fue?
Satanás. ¿Cómo fue que fue el primer burlador? ¿Sabe qué le dijo a Eva? Con que Dios te ha dicho. En otras palabras, les hizo dudar de la palabra de Dios. Los burladores lo que pretenden hacer es dudar, hacer dudar a las personas de lo que Jesús dijo. Porque Jesús dijo que vendría y vendrá. Por eso Pedro nos escribe una otra vez: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Anhele la palabra, porque la palabra es la que te da esperanza. La esperanza no te avergüenza. Y tu esperanza es que Cristo viene pronto. Póngase en pie, hermano, y vamos a